Estimados directoras y directores, tengan ustedes un muy buen día. Vamos a iniciar una tercera sesión de clases que hemos estado compartiendo. La primera de ellas ha tenido que ver con la condición humana, que es esencial poder reconocer cuáles son los aspectos de nuestra especie, de manera tal que nos pueda permitir posteriormente los procesos de comunicación que corresponden a la segunda clase que hemos impartido. Vamos a iniciar la tercera clase y vamos a entrar al tema central que nos interesa y del cual ustedes son gran parte en el ejercicio que ustedes realizan del liderazgo en cada uno de sus establecimientos educacionales. Vamos a compartir qué es esto del liderazgo. En realidad, se habla muchísimo sobre el liderazgo. Hay muchísimas teorías que hacen diferencias con respecto a lo que es el liderazgo. Y nosotros hemos tomado aquella que es central para poder compartir lo que implica el liderazgo pedagógico. El liderazgo pedagógico parte considerando que hay que hacerse cargo de todos los procesos de gestión que corresponden al objeto central del liderazgo pedagógico, que es la gestión escolar. Y en ese sentido, el liderazgo pedagógico tiene que ver con estos elementos que hemos compartido en esta transparencia. Es un proceso. Cuando hablamos de liderazgo pedagógico, estamos hablando de un proceso personal y profesional, porque hay que tener o hay que cumplir con ciertas características de orden personal y también con ciertas características de orden profesional. Por lo tanto, cuando nosotros hablamos de este proceso personal y profesional que ustedes, cada una de ustedes en sus diversos establecimientos que lideran, generan a través de un equipo directivo un proceso que les permite aunar y estimular el objetivo o el propósito que el establecimiento educacional tiene, que es el aprendizaje. Y por lo tanto lo que buscamos es movilizar a todos los miembros de esa comunidad educativa para poder cumplir este propósito, el propósito del aprendizaje. Por lo tanto, si nosotros hablamos del liderazgo, lo primero que tendríamos que preguntar es, ¿sabemos realmente qué se entiende por esto del liderazgo? En realidad, como les planteaba, existen muchísimas teorías, pero lo clásico nos plantea algo que es central y que no podemos dejar de olvidar. ¿Qué es lo que hace un líder? ¿Un líder organiza? Absolutamente. ¿Qué es lo que hace? Un líder coordina. Por lo tanto, organiza en primer lugar, coordina en segundo lugar, posteriormente este liderazgo planifica y también, por supuesto, controla. Son los 4 puntos o eje central cuando estamos hablando de liderazgo. La organización, la coordinación, la planificación y el control de esas acciones. Eso es el liderazgo como ustedes pueden verlo en esta transparencia. Por lo tanto, si nosotros hablamos del líder al interior del establecimiento educacional, este líder tiene que establecer ciertos objetivos que indudablemente ustedes lo han establecido a través de la presentación de su proyecto y que también está reflejado en el proyecto educativo institucional. Por ende, es importante tener presente que este proyecto educativo institucional es el que rige todo el hacer del líder al interior de la institución educacional. Cuando estamos hablando del líder, estamos hablando del liderazgo desde el modelo de calidad de la gestión escolar. Estamos hablando del área de liderazgo que corresponde al equipo directivo y que lidera indudablemente usted como directora o como director. Porque también hay que tener presente que el liderazgo educacional, indudablemente ejercido desde el área de liderazgo, no implica que no se ejerza desde las otras áreas. Es decir, desde la convivencia escolar por un lado, es decir, por otro lado, desde la gestión curricular. Pero estamos hablando del liderazgo central, del liderazgo directivo, que como les decía, responde a los propósitos, a la misión, visión que tiene el proyecto educativo institucional de su establecimiento educacional. Por lo tanto,
¿Qué es lo que hace? Tiene que hacer uso razonable de los recursos que tiene, tanto los recursos humanos como también los recursos materiales. ¿Tiene que organizar las acciones? Sí, debe organizar las acciones y actividades. ¿Tiene que delegar funciones? Tiene que delegar funciones. Lo que nunca se delega es la responsabilidad. Yo hago solamente una delegación de funciones y no la delegación de la responsabilidad. ¿Tiene que controlar la realización de las actividades? Sí. Una a una tiene que estar llevando el control de estas actividades planificadas para la obtención de los logros al interior de su unidad educativa. El logro central, el eje central, nosotros lo sabemos, es el aprendizaje. Ese es el sentido de una unidad educativa, de su escuela, de su liceo o su colegio. Tiene también que tomar decisiones, no solo en el ámbito, como lo planteábamos, del liderazgo, sino que también este líder directivo, el director, la directora, tiene que tomar decisiones también en torno al área de convivencia escolar y también en torno al área de gestión curricular. Por eso es que hoy día hablamos de liderazgo pedagógico y por eso es que hoy día hablamos de gestión educacional. La gestión que implica todos estos procesos. Existe una gran discusión. Hoy día el gran tema es cómo podemos transitar desde lo administrativo a lo educacional. Porque en la realidad lo que no sucede y lo que sucede en cada establecimiento educacional es que cada una o cada uno de ustedes destinan una gran cantidad de tiempo a la resolución de los problemas de orden administrativo. Lo que ha sucedido con el director y la directora, que todas las demandas administrativas que provienen desde el sostenedor o que provienen desde el Mineduc, terminan por encerrar al líder, al director, a la directora, en su oficina, intentando resolver constantemente todas estas demandas de orden administrativo. Cuando centra su atención en estas demandas de orden administrativo, queda muy fuera todo lo que significa lo educacional. Por eso es que estamos hablando de transitar desde un orden administrativo hacia una gestión educacional, donde lo administrativo, indudablemente que es importante y trascendente, pero que debe ser parte de lo que es la gestión educacional y no debe ser el eje de acción de un director o una directora en particular. Por lo tanto, cuando nosotros estamos hablando del liderazgo, tenemos que tener presente que todo grupo humano requiere de este rol. Requiere de un director, requiere de una directora que le permita generar estos procesos, como hablábamos inicialmente, de coordinar y también de supervisar los procesos. Indudablemente, uno delega estas funciones. Para eso existe la jefatura UTP. Para eso existe la jefatura de la Inspectoría General, de manera tal de poder delegar funciones que permitan o armonicen el propósito que tiene todo establecimiento educacional, su escuela, su liceo o su colegio. El liderazgo es esencial, por lo tanto, para un buen funcionamiento. Es esencial poder tener un líder que no solo, como lo decíamos, responda a las demandas de carácter profesional del rol. En el caso del liderazgo pedagógico es esencial el poder tener ciertas características o rasgos de la personalidad que permitan y faciliten los procesos de interacción humana. Por eso en la clase 2 hablamos de comunicación. Pues tenemos que tener presentes los procesos de la comunicación interaccional para poder, de esa manera, obtener los mejores logros o los mejores propósitos que cada una de ustedes y cada uno de ustedes tiene en relación a su escuela, liceo y también, por supuesto, un colegio. Por lo tanto, cuando hablamos de que todo grupo humano posee un liderazgo, lo que nosotros buscamos es que ese líder o esa líder pueda influir en los otros y en las otras que son parte de la comunidad educativa para poder lograr los fines
de aprendizaje. Influir en los otros y en las otras no implica el poder tener actitudes más dictatoriales. Es el grupo humano el que confiere autoridad. Aquí hay que hacer una diferencia entre autoridad y autoritarismo. La autoridad se confiere a sí mismo a partir del grupo humano al cual uno está liderando. Por lo tanto, uno tiene que tener en consideración a cada uno y cada uno de aquellos que participan de una comunidad determinada. Y en nuestro caso, en el liderazgo pedagógico, tenemos que tener presente, por supuesto, a los docentes de aula, tenemos que tener presente, por supuesto, a los asistentes educativos, que siempre están al lado nuestro, al lado de los docentes de aula, al lado de los docentes directivos, y que permiten que todas las otras funciones que implica el modelo de calidad de la gestión escolar se puedan llevar a cabo en los mejores términos. Por lo tanto, tenemos el deber como líderes de interaccionar con cada uno, cada una de los miembros de nuestra comunidad. E indudablemente también, por supuesto, con nuestras estudiantes y nuestras madres, padres o apoderados. Por lo tanto, cuando hablamos del liderazgo, el foco de la gestión y liderazgo educacional, ¿en qué está? Está en los estudiantes, en los padres y apoderados, en las madres. Está en el desarrollo profesional docente. Ese es un eje central que hoy día estamos evaluando, que hoy día estamos incorporando fuertemente como políticas públicas a través de la ley CEP. Pero indudablemente hay otro fenómeno aquí con el desarrollo profesional docente que es importante considerar. Por un lado, nosotros podemos trabajar disciplinariamente y generalmente lo que más nos interesa es la disciplina. Pero por favor hay algo que como líderes tenemos que tener muy, muy presente y que tiene que ver con la condición humana. Por eso partimos en la primera clase hablando de condición humana. Tiene que ver con la condición humana de cada uno de esos profesores o profesoras del aula. Primero, piensen un poco ustedes. Los perfiles requeridos de los profesores y profesoras para poder desempeñarse en establecimientos educacionales de deprivación sociocultural, indudablemente no son los mismos perfiles de aquellos profesores y profesoras que se desempeñan en otros contextos socioculturales. Acá hay un esfuerzo y un proceso y un compromiso con ese contexto, porque de lo contrario, estimados directores y directoras, nos va a suceder lo que constantemente pasa en nuestro mundo educativo, que las condiciones socioculturales de nuestros y nuestras estudiantes, los profesores de aulas las toman como pretextos que impiden, por lo tanto, el desarrollo de expectativas en esos y esas estudiantes. Y por lo tanto, consideran que muchas veces, porque tienen estas condiciones socioculturales, no es posible que estos estudiantes desarrollen aprendizaje. Y por lo tanto, lo que hacemos es desecharlo. Eso implica que indudablemente tenemos que considerar el perfil del docente y la docente de aula para que no considere estas condiciones socioculturales en pretexto y por lo tanto diga estos niños o estas niñas o estos jóvenes no van a aprender absolutamente nada. Esto es un tema muy importante y que indudablemente tenemos que tener presente. No podemos dejar de tenerlo presente. Claro está, y hay que hacer esta distinción, que también hay que tener presente que hay límites. No podemos pensar que los profesores, las profesoras, tienen que resolver todos los problemas que se enfrentan o que enfrentan nuestros estudiantes que viven en un contexto de deprivación sociocultural. Y eso también hay que definirlo, eso también lo define el liderazgo. Hasta dónde un profesor, una profesora, es capaz de sostener una situación o unas conductas disruptivas. Porque allí está el límite.
Y por lo tanto, cuando uno llega a ese límite, tiene indudablemente que hacer, que buscar las vías, que tener las redes para la derivación correspondiente de ese estudiante o esa estudiante. Eso es importante. Lo otro, indudablemente, uno de los focos del liderazgo tiene que ver con los problemas institucionales. La escuela, el liceo, el colegio, pero es que es un nicho de problemas. Ustedes lo saben muy bien, lo viven a diario, en la cotidianidad. En el día a día hay, pero cientos y cientos de problemas que emergen. Por lo tanto, este foco de la gestión tiene que estar allí presente. ¿Qué tengo que hacer entonces? Tengo que buscar la manera de jerarquizar. Ustedes ven en esta transparencia que está todos estos elementos de gestión. Yo tengo que tener la forma, buscar la manera de poder jerarquizar los problemas que se me presentan al interior de mi unidad educativa con el propósito de ver qué es lo que realmente debe ir resolviéndose en primer lugar, en segundo lugar, en tercer lugar. Eso es fundamental. Lo otro importante, que también es el foco, como lo vemos en esta transparencia, son las relaciones institucionales. Hoy día, si hay algo interesante, mis estimados directores y directoras, con todos estos avances tecnológicos e informáticos, es que podemos generar gran cantidad de redes. Es una gran posibilidad que la modernidad hoy día nos está ofreciendo. Y además de estas redes está la posibilidad de poder establecer relaciones institucionales, que sabemos que las hay, que ustedes las tienen con los consultorios, que las tienen con el CENAMI, que las tienen con la PDI, en fin, etc. Esas redes son una preocupación, un foco de la gestión del liderazgo, y hay que tenerlo presente constantemente. Y por último, miren por favor que es importante lo que estábamos compartiendo anteriormente, el proceso administrativo. Indudablemente que es importante, pero no es el foco, como podemos ver en esta transparencia, no es el foco de la gestión y el liderazgo educacional. El foco de la gestión y el liderazgo institucional, como ustedes pueden observar, se inicia con los estudiantes, con los padres y apoderados, con el desarrollo profesional docente en segundo lugar. Es decir, cómo entrego o puedo estimular este proceso de desarrollo profesional docente en mis profesores y profesoras. ¿Cómo puedo buscar las maneras, los recursos para que mis profesores y profesoras puedan constantemente adquirir herramientas que le permitan generar por ejemplo, lo que significan ambientes propicios para el aprendizaje, que nosotros lo sabemos y que lo buscamos y que está en el marco de la buena enseñanza. Los problemas institucionales, que siempre están y que van a estar con todos los estamentos, que hay que tenerlos presentes. Las relaciones institucionales, indudablemente, algo en el cual nosotros nos ha faltado un poco de desarrollo en este aspecto. Y por último, este proceso administrativo. ¿Qué tenemos ahora en esta transparencia? El liderazgo. ¿Cómo se ejerce este liderazgo? ¿De qué manera nosotros hacemos funcional el liderazgo? ¿Y de qué manera podemos responder a las demandas que exige hoy día este nuevo liderazgo? Como vemos en esta transparencia, ¿cuáles son las conductas que nosotros podríamos tener? Nosotros podemos tener conductas, por un lado, absolutamente directivas. Las conductas están referidas ¿a qué? Están referidas en qué establezco mi interacción con aquel interlocutor, con la profesora o profesor de aula, con el asistente educativo, con el padre apoderado, con la madre, en fin. ¿Cómo establezco esta relación? Por un lado, puedo ser muy directivo, que yo puedo fijar mi atención en la tarea, que determine claramente cuáles son las funciones que va a cumplir cada uno que ingresa a esta comunidad educativa. Y por lo tanto me centro en la tarea y no en la relación. Hay algo que los chilenos, las chilenas, y en América Latina, es muy importante de considerar.
Lo que no logramos hacer y saber hacer bien es lo siguiente. Por un lado, tenemos este gran problema que significa la alianza. ¿Qué tipo de alianzas realizamos? Hay alianzas personales y hay alianzas profesionales. Y en esto es muy importante tener claridad en algo. Yo creo que muchos de ustedes lo han vivido o lo ha vivido algún miembro de su cuerpo directivo. Porque la alianza tiene que ver muchísimo con el rol que uno está ocupando en una comunidad determinada, en una institución. Si yo en un momento determinado, mi rol es de profesor de aula, y por desarrollo profesional docente o porque me destinan otras funciones, paso a ser UTP, y las alianzas personales que yo he desarrollado con mis colegas, con mis pares, cuando yo era profesor de aula, indudablemente tienen que cambiar. ¿Por qué? Porque el rol de la UTP tiene ciertas funciones que cumplir. Y cuando hago cumplir esas funciones a mis colegas, a mis profesores y profesoras de aula, inmediatamente me van a decir cosas como los que nosotros hemos sabido y hemos escuchado. A este le creció el pelo, ¿qué le pasó? Cambió, en fin, etc. Y esto es muy importante cuando uno tiene este tránsito. Uno tiene que tener claridad que existen alianzas personales, pero que hay alianzas que son profesionales. Y la UTP debe establecer una alianza profesional con sus colegas. Este es un gran tema nuestro. Generalmente terminamos muy disgustados, muy molestos con cada uno de los miembros de la comunidad educativa porque vamos más a la alianza personal que a la alianza profesional. Y por lo tanto, nos molesta profundamente que una vez cambiado el rol, la persona adquiera conductas distintas a las que tenía anteriormente. Y que no son conductas de la persona, son funciones del rol. Eso es muy importante de tener presente, estimados directores y directoras. Y es muy importante también esto, compartirlos en aquellas reuniones de reflexión pedagógica. Al respecto, es interesante para clarificar, confrontar todas estas diferencias que se producen y que terminan por perjudicar la relación humana al interior del establecimiento educacional o el clima organizacional finalmente. Por lo tanto, uno dice, ¿yo me centro en la tarea o me centro en la relación? Si me centro en la tarea, indudablemente no estoy tan centrado en la relación, y eso es un estilo de liderazgo directivo. Si yo me centro ahora, esto generalmente, este aspecto que ustedes están compartiendo en esta transparencia, que es el cuadrante 1, en este cuadrante 1 uno generalmente lo hace, estimados directores y directoras, cuando recibe personas nuevas. Centra primero la tarea, que haya claridad en las funciones y no en la relación. Posteriormente usted va centrando en la tarea y en la relación. La tarea y la relación. Y cuando estamos hablando de la tarea y la relación, estamos hablando de una conducta tutorial. Es importante también cuando nosotros nos estamos refiriendo a cuando es alta, muy alta en la interacción humana, o sea, mi relación, mi conducta es alta en la relación y baja en la tarea, eso es participativo. ¿Cuándo sucede eso? Si ustedes se dan cuenta, cuando la persona llega, yo me centro en la tarea y no en la relación. Posteriormente voy haciendo un paralelo y me voy centrando en la tarea y en la interacción con la otra persona. Me voy relacionando de una manera distinta. Posteriormente, cuando paso a ser, tengo una conducta participativa, es cuando el centro de atención o mi relación está dado fundamentalmente no en la tarea, sino que en la relación. ¿Por qué?
porque la tarea está tan incorporada, o el rol, o las funciones de ese rol, en cada uno de los miembros de la comunidad, que no tengo necesidad alguna de estar clarificándole la tarea. No tengo necesidad alguna de estar diciendo lo que debe hacer la persona. Por lo tanto, mi relación es de orden participativa. Y, finalmente, es lo delegativo, mi conducta delegativa. Cuando yo delego, ¿cuándo es? Cuando es baja mi relación a la tarea y es baja en la relación. Cuando mi conducta se centra más en la independencia absoluta de aquel o aquella persona que tiene que cumplir una función determinada. Yo lo dejo simplemente. Ya sé que esa persona va a responder adecuadamente a las demandas de su rol. Y en ese sentido, yo ya no tengo que estar haciendo un trabajo constante, este recorrido que ustedes ven en esta transparencia para poder llegar a decir, tengo en mi escuela, en mi liceo o colegio, un trabajo responsable y comprometido de cada uno de los miembros de esta comunidad. Entonces, ¿qué es ahora lo que uno tendría que preguntarse en esto? Las estrategias. Estimados directores y directoras, ¿qué estrategias en este ejercicio de liderazgo cada uno de ustedes desarrolla para poder establecer los máximos logros posibles que indudablemente todos lo esperamos, todos lo queremos, inicialmente partiendo por ustedes, por cada uno y cada una de ustedes? ¿Qué es lo que es estrategia? Cuando hablamos de estrategia, como lo estamos viendo en esta transparencia, estamos hablando de un patrón de comportamiento que está diseñado. Esto es lo importante, que yo diseño un patrón de comportamiento para lograr la cooperación del otro, la otra, de los otros miembros, de los otros estamentos. Esto no significa, por favor, manipular, sino que es fijar estrategias para poder obtener los logros, los propósitos finales de la unidad educativa y que cada uno va buscando y que son estrategias no solo para eso, sino que también para resolver los conflictos que se dan día a día, que se dan en la cotidianidad en la escuela. Cada estrategia está enfocada en cada una de las escuelas, por supuesto, en cada uno de los problemas que tiene cada uno de ustedes que debe enfrentar, lo que hemos denominado los nudos críticos. Por lo tanto, cuando nosotros hablamos de estrategia, hay cosas que son claves que uno debe desarrollar. Lo que es, primero que nada, el carisma. Hay algo importante, estimados directores y directoras, que es fundamental tener presente. ¿Qué es lo que es el carisma? ¿Qué es lo carismático que yo tengo? Y cada uno de los seres humanos, y cada uno de ustedes, tiene un carisma. Muchas de las veces lo que nos sucede es que vamos perdiendo esa espontaneidad, que vamos perdiendo este proceso imaginativo del que hablábamos, que nos diferencia de las otras especies, y nos vamos quedando en función solamente de lo que nos dice, o de los procesos concientizadores, como veíamos en la primera clase, que termina por decirnos lo que debemos hacer y no lo que debemos crear. Entonces, en realidad, perdemos esta espontaneidad. Se nos lleva a lo que la construcción social de la realidad dice que debemos hacer. Una cosa son las funciones del rol, que no hay que perderlas, y otra cosa, estimados directores y directoras, es quién ejerce ese rol. ¿Cuáles son las características? ¿Cuáles son las estructuras de personalidad que mejor brindan apoyo a este rol de la dirección? Que todos podemos desarrollar, sin duda alguna. Y también otro neuromito que existía es que uno a cierta edad ya no tiene posibilidades de cambio. Hay toda una teoría del cambio que echa por el suelo ese paradigma, y todos, cada uno de ustedes, cada uno de las personas, todos podemos cambiar en el momento que nosotros tengamos la voluntad, la decisión de hacerlo. Y en ese sentido es importante. Por lo tanto, hablamos de un carisma. Hablamos de no perder esa cosa que tienen cada uno de ustedes. ¿Puede a veces confundir? Sí, estimados directores y directoras. Pero allí es precisamente donde ustedes,
clarifican y confrontan, o aquellas malas decodificaciones que pueda hacer un miembro de la comunidad. Y cuando usted clarifica y confronta, eso inmediatamente se resuelve. Bueno, hay que tener también consideración muy individual, reconocerse mucho a sí mismo, tener mucho la capacidad de autocrítica de manera de poder visualizarnos constantemente. Tiene que haber también este proceso de estimulación intelectual que hay que estar constantemente haciendo. Y lo otro importante, buscar compartir el liderazgo, no establecer un liderazgo en función de las incapacidades de los otros. Por el contrario, buscar cuáles son las capacidades que cada uno de los otros tenga para poder delegar funciones específicamente en ese nivel. Por lo tanto, tenemos otras. Trabajo en equipo, eso es clave y fundamental. Trabajar en equipo. Tener presente esta formación continua en los docentes, que es lo que estábamos hablando. La representación institucional también es clave. La representación institucional es clave para poder establecer ese fenómeno. Y también la motivación, que es fundamental por la inspiración. Eso es clave, estimados directores y directoras. ¿Qué hay? ¿Qué hay hoy día en la realidad? Aquí hay grandes elementos que hay que tener presentes. ¿Qué tipo de liderazgo podemos establecer estratégicamente en esto? ¿Una jerárquica? ¿Un liderazgo de nivel solamente jerárquico? ¿Un liderazgo a través de lo transformacional? ¿O un liderazgo a través de lo facilitador? Esas son tres grandes estrategias del ejercicio del liderazgo, como ustedes en este momento están visualizándolas. Estas estrategias del liderazgo hay que ver cómo yo las utilizo, cómo las muevo, cómo las trabajo. La transformacional depende de qué. Depende, como lo estamos planteando en esta transparencia, de la persuasión, del desarrollo del encantamiento, del cómo recreo las vivencias, las situaciones positivas y las negativas con cada uno de los miembros de la comunidad. ¿Cómo construyo ese proceso? ¿Cómo trabajo lo que es la cultura de la institución? Pues sabemos, cada institución tiene una cultura distinta. Bien sabemos, estimados directores y directoras, hay problemas muy comunes, bastante comunes, pero que cada uno lo vivencia en la particularidad cultural que cada escuela, liceo o colegio tiene. Eso hay que tenerlo presente. Aquí hay un autor que nos plantea, ¿cierto?, que los líderes transformacionales alientan la aceptación de metas de cada uno de los grupos o equipos, que considera fundamentalmente su aspecto intelectual. Por lo tanto, está diciéndonos algo que hablábamos anteriormente, que tiene que haber un liderazgo de orden participativo. Por lo tanto, si nosotros hablamos del liderazgo transformacional, tiene que desarrollarse la capacidad de motivar, como vemos en esta transparencia, e inspirar a aquellos seguidores a que tengan que enfrentar algo que sabemos que es tan difícil, el cambio. El cambio en todos nosotros es complejo, directores y directoras. ¿Por qué? Porque cuando nosotros hablamos de cambio, que es una de las grandes dificultades que evidenciamos a diario en cada uno de nuestros establecimientos, es por lo siguiente. ¿Todos podemos cambiar? Sí, la teoría del cambio nos dice que todos podemos cambiar. ¿Y en cualquier minuto de nuestra condición etaria? Sí, en cualquier minuto de nuestra condición etaria. Pero indudablemente, a medida que avanzamos en edad, el cambio nos hace temblar. No así en los niños y niñas. Por eso es tan importante cuando nosotros hablamos del aprendizaje en los primeros niveles. El cambio implica caos, implica incertidumbre. Por lo tanto, ¿quién va a querer el cambio? Nadie, pues, estimado director y directora.
Por lo tanto, nos aferramos. Esto es lo que pasa con las TICs, que muchos de ustedes han planteado sus nudos críticos. Que la gente, nuestros profesores y profesoras, tiene temor, los que estamos más avanzados en edad, en hacernos cargo de todo este avance tecnológico e informático. Esto es complejo, es difícil, por eso que hay que trabajarlo, por eso lo planteamos. Como el líder transformacional tiene que buscar estos mecanismos para poder producir cambios en los profesores y profesoras. Por lo tanto, yo me niego a esto, para evitar el caos, para evitar la incertidumbre. No me doy posibilidad a la modificabilidad. Pero hay algo, estimados directores y directoras. Como no hemos producido el cambio, por ejemplo, en el uso de las tecnologías de la información, donde nuestros jóvenes, nuestros niños y niñas son de la era digital. En cambio, nosotros somos de la perilla. Nosotros todavía estamos en la perilla. Nos cuesta enormemente asumir esos cambios. Y como no los hemos asumido, muchos de los logros que tenemos en cada uno de nuestros establecimientos educacionales son producto precisamente de que no hemos modificado nuestras conductas o nuestras didácticas para el trabajo en el aula. No hemos modificado eso. Por lo tanto, cuando hablamos de esto, del cambio, implica indudablemente un trabajo, un esfuerzo muy fuerte de lo que es el líder. Para poder encontrar el sentido y el propósito de lo que realmente estamos haciendo, tenemos que buscar esto, que es uno de los problemas que ustedes vivencian a diario. Bueno, como podemos ver, las estrategias transformacionales son difíciles, no son simples. ¿Por qué? Porque requieren de mucha creación. Requieren, como vemos, de transparencia, de muchas habilidades, de muchas competencias. Pero, estimados directores y directoras, todas esas competencias, esas habilidades, esas destrezas, están en ustedes. Están, indiscutiblemente están en todos nosotros. Lo que pasa es que tememos, como lo planteamos en la pizarra, tememos a este cambio. Por eso que hay que buscar, tenemos que imaginar, tenemos que recrear, tenemos que volver mucho a nuestro niño y nuestra niña que está en nosotros, en cada uno de nosotros, para poder encontrar caminos que motiven la posibilidad del cambio. Ya lo decía un gran físico, y lo hemos planteado anteriormente, como Einstein. Einstein nos decía, si nosotros seguimos haciendo más de lo mismo, no hay ninguna posibilidad de cambio. Y muchas veces lo que nosotros hemos hecho, más de lo mismo. A veces, un montón de capacitaciones para el desarrollo profesional docente, pero más de lo mismo. Vamos a lo disciplinar, centramos todo en lo disciplinar, pero los logros obtenidos por nuestros estudiantes y nuestras estudiantes nos dicen que pareciera que eso no tuviera ningún factor o trascendencia en la formación de nuestros estudiantes. Entonces, ¿qué nos pasa? ¿Tendrá que ver con lo actitudinal? Y allí vienen todas estas preguntas. Y para eso, el liderazgo transformacional y las estrategias del liderazgo transformacional tienen que ser indudablemente emergentes desde este liderazgo directivo y, por supuesto, digamos, desde todas las posibilidades de ustedes mismos en relación a este cambio. Bueno, vamos a continuar y nos vamos a plantear la estrategia facilitadora. Un poco establece. Aquí también hay dos autores que nos hablan de cómo es esta estrategia facilitadora. Esto habla de la estrategia facilitadora donde se centra muchísimo en la participación. El trabajo del liderazgo está en la participación. Está en la delegación de funciones, no de responsabilidades, de funciones constantemente para ir permitiendo que los otros miembros de la comunidad vayan haciéndose cargo de una cierta toma de decisiones o al menos puedan reflexionar de manera crítica sobre lo que el liderazgo está haciendo o poder entregar herramientas de reflexión, productos de la reflexión que puedan permitir a usted, directora, director, tomar la decisión más asertiva para la resolución de un problema determinado. Eso cuando hablábamos de la facilitadora. También, igual que el liderazgo transformacional, invitan al compromiso, indudablemente. O sea, aquí también hay algo que es cierto, también hay límites para cada uno y una de ustedes. Si ustedes tienen profesores o profesoras que no tengan la disposición o la voluntad de poder participar o de poder integrarse
a un mundo participativo de la comunidad, indudablemente es poco lo que podemos hacer. Y en ese sentido, bueno, ahí hay que establecer otras estrategias con respecto a qué hacer con aquellos o aquellas miembros de la comunidad que no quieren ser parte de esta comunidad o de esta cultura en particular. Aquí también hay dos autores que nos plantean cómo es trabajar facilitadoramente. Porque también tiene que ver, para facilitar los procesos o para la delegación de funciones, indudablemente tiene que ver también, por supuesto, con los recursos. Eso es importante. Ahora, también acá, todo el liderazgo facilitador también apunta a algo que es esencial, lo que habíamos compartido, el cambio. Eso es clave y fundamental para que podamos provocar todos los procesos de aprendizaje significativos que esperamos que se produzcan en cada uno de nuestros estudiantes y las estudiantes. Todas las estrategias facilitadoras, por lo tanto, la dificultad que tienen es que a veces pueden crear cierta ambigüedad. Por eso es que es muy importante organizar, planificar, como hablábamos, de manera tal, y coordinar y controlar los 4 principios básicos de lo que nos plantea el liderazgo clásico, de manera tal de poder llevar un protocolo, que nos permita decir que vamos por el camino adecuado. Por lo tanto, eso hay que tenerlo muy presente, como nos planteamos acá en esta transparencia. Ahora, ¿de qué manera yo elijo las estrategias? Porque eso también es importante. Esta transparencia nos plantea esto. ¿De qué manera elijo las estrategias? ¿Frente a qué determinante las voy a elegir? Bueno, mucha de la literatura actual defienden más ciertos enfoques que otros. Pero cada uno de ustedes que tiene una cultura particular en su escuela, liceo o colegio, tendrá que elegir la que precisamente estimen conveniente. 4 formas. Primero, acá la estamos planteando. La primera es usar la estrategia de modo flexible. Eso nos plantea un autor. Tiene que considerar cuál es la cultura particular. Y si ustedes ven acá, estamos hablando de una escuela o liceo o colegio que si tradicionalmente ha operado con la toma de decisiones fuertemente de un tipo jerárquico, es decir, que ha estado centrado eminentemente en la dirección, puede que no esté lista para adoptar un ambiente facilitador. Entonces, hay que hacer un tránsito, hay que hacer algo que es transformador. La número 2. Aquí hay que equilibrar las necesidades que existen también al interior del establecimiento educacional. Por eso que hablamos de que cada escuela, cada liceo, cada colegio tiene su propia cultura y hay que considerarla. A veces hay necesidades de apoyo, a veces hay trabajos de corto y largo plazo, dependiendo de cuáles son las respuestas que los miembros de esa comunidad han estado dando. Vamos a ver ahora la tercera, que es cómo deben servir estas decisiones, cómo se toman para determinarlas. Y que tiene que ver también con lo que el PI, el Proyecto Educativo Institucional, ha establecido. Tienen que ser valores que van en función de la institución, indudablemente. Y hay que visualizarlos como nos planteamos en este punto 3. Y finalmente, el punto 4, que una misma acción no solo puede servir para un hecho determinado, sino que puede servir para muchos hechos determinados. Y en ese sentido tenemos que tenerlas muy presentes. Estimados directores y directoras, hemos simplificado indudablemente esta clase sobre liderazgo con el propósito de entregar por lo menos una esencia al respecto, y los otros elementos ustedes lo tienen adicionado, digamos, en la plataforma virtual. Muchas gracias.